¿Qué tal, chicos? El día de hoy vamos a hacer un repaso sobre el bloque de fisiología endocrina. Vamos a empezar recordando de manera importante qué significa hablar de algo endocrino, ¿sale? Las hormonas se van a liberar en diferentes contextos, pero cuando nosotros hablamos de una hormona como un mediador endocrino, generalmente hablamos de una sustancia que se libera de las células de un tejido, pasa hacia el torrente sanguíneo y después de viajar a lo largo del torrente sanguíneo llega hacia sus células diana, en las cuales va a actuar, las cuales, como vamos a ver, pueden ser parte del mismo sistema o pueden ser parte de otros sistemas, ¿sale? Cuando hablamos que una hormona está actuando a un nivel parácrino, estas moléculas de señalización se liberan dentro de un tejido directamente hacia otro o hacia otro componente del mismo tejido. Sin embargo, no pasan por la circulación sistémica. Y le llamamos a una hormona autócrina cuando se libera la molécula señalizadora u hormona, cuando actúa sobre nuestra misma célula. Entonces se libera y actúa en la misma célula y por lo tanto le vamos a llamar autócrinas. Nosotros tenemos en general tres grandes grupos de hormonas. Tenemos hormonas peptídicas, hormonas derivadas de aminoácidos y hormonas derivadas de el colesterol, la cual se conocen como hormonas esteroideas. Vamos a recordar que las hormonas peptídicas comprenden la mayor cantidad de nuestras hormonas. Entonces, en realidad, nos vamos a fijar en cuáles son las excepciones. Las derivadas de aminoácidos encontramos a la dopamina, a la epinefrina o adrenalina, a la norepinefrina o noradrenalina, a la serotonina, también conocida como 5-hidroxitriptamina, a la tiroxina y a la triiodotironina. Aquí además agregaría a la hormona melatonina, la cual deriva del triptofano y que es esencial para la regulación de los ciclos circadianos. Las hormonas esteroideas derivan del colesterol y en ellas encontramos a la aldosterona, al cortisol, al estradiol, a la progesterona, a la testosterona y como vamos a ver también algunas otras hormonas que son análogas del colesterol como es la vitamina D. Vamos a ver que algo que caracteriza a las hormonas y en general los ejes hormonales es la capacidad de generar asas de retroalimentación negativa. Entonces, generalmente tenemos nosotros una hormona que se libera a través de un mediador y además de la función que va a ejercer esa hormona, la hormona inhibe la liberación de la propia sustancia. ¿Sale? Con lo cual sabemos que si tenemos mucho de una misma hormona, se genera un asa que se llama de retroalimentación negativa. En general vamos a tener un control jerárquico. Por ejemplo, aquí tenemos un eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿no? Y entonces tenemos una sustancia que es el cortisol. Esta hormona inhibe a través de retroalimentación negativa a su precursor liberado por la adenopófisis, que es la ACTH, y esto a su vez inhibe a su precursor que es la CRH liberada por el hipotálamo. Este control jerárquico es esencial para generar las asas de retroalimentación negativa. Uno de los puntos más importantes de regulación endocrina es la hipófisis. Recordamos que tenemos nuestra adenohipófisis y tenemos nuestra neurohipófisis, ¿sale? En general, la adenohipófisis va a ser productora de hormonas, mientras que la neurohipófisis solamente va a ser un reservorio de hormonas. Los somas de las neuronas productoras de estas hormonas se encuentran en el hipotálamo, liberan las hormonas que viajan a través del sistema porta-hipofisario y van a terminar finalmente almacenadas en la neurohipófisis, que es donde se van a liberar estas hormonas, ¿sale? Vamos a ver que las hormonas en general van a tener diferentes mecanismos de acción. Tenemos, por ejemplo, a la hormona paratiroidea, que es una hormona esencial en la regulación del metabolismo del calcio, actúa a través de un receptor acoplado a proteína G. Sin embargo, cuando los receptores acoplados a proteína G es, por ejemplo, una proteína G estimulante o GS, su subunidad alfa se va a activar favoreciendo activación de adenilato ciclasa. Entonces, el segundo mensajero se vuelve AMP cíclico, el cual favorece la activación de algunas sinasas, como la proteína sinasa A, que van a ser los efectores favoreciendo fosforilación de diferentes enzimas y proteínas.
Tenemos, por ejemplo, arginina vasopresina, también conocida como hormona antidiurética, que actúa a través de un receptor acoplado a proteína G, pero en este caso es una proteína GQ. En este caso, la subunidad alfa actúa sobre la fosfolipasa C, la cual escinde fosfolípidos de membrana y forma inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato se une al retículo endoplásmico y favorece la salida de calcio, y el diacilglicerol activa la proteína sinasa C. Entonces vamos a tener un mecanismo mediado por un aumento del calcio intracelular y un mecanismo mediado por sinasas como la proteína sinasa C. Y por ejemplo, otra hormona como la hormona liberadora de tirotropina, también conocida como TRH, que es esencial en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, tenemos una proteína G, la cual va a favorecer la activación de una subunidad alfa, que va a aumentar la actividad de la fosfolipasa A2, y esta va a favorecer la activación de metabolitos derivados del ácido araquidónico. También tenemos algunas que actúan a través de proteínas G inhibitorias, en la cual la subunidad alfa, en lugar de activar adenilato ciclasa, como ocurre en la subunidad GS, la subunidad GI inhibe adenilato ciclasa, por lo que baja el AMP cíclico. Tenemos algunos otros mediadores hormonales, por ejemplo, tenemos algunos como los del péptido atrial natriurético, el cual actúa a través de dominios de guanilil ciclasa, entonces son receptores acoplados a guanilil ciclasa que cuando se une la hormona favorecen su transactivación y aumentan los niveles de GMP cíclico. O por otro lado, como el receptor de insulina, el cual tiene dominios de tirosina sinasa intracelular, y cuando se une la insulina a las subunidades alfa extracelulares, se favorece la transfosforilación de los dominios de tirosina sinasa y se inicia una cadena de fosforilación intracelular. O tenemos otros receptores, como los receptores de hormona de crecimiento, que tienen una subunidad alfa y beta y tienen dominios de tirosina sinasa de tipo JAK que favorecen la fosforilación de proteínas, ¿sale? Entonces, en general, como acabamos de ver, vamos a tener diferentes tipos de efectores. Nada más nos quedaría, como parte de esta parte introductoria, platicar un poquito de los receptores nucleares. Entonces, por ejemplo, tenemos una hormona esteroidea que es derivada del colesterol. Estas difunden libremente a través de la membrana y una vez dentro del citosol se van a unir a su receptor. Por ejemplo, aquí tenemos el receptor esteroideo, favorece su translocación al núcleo y actúan como un factor de transcripción, el cual aumenta la transcripción de fragmentos específicos del ADN, los cuales van a favorecer la traducción específica de proteínas, ¿sale? Como sabemos, las hormonas que actúan a través de receptores nucleares generalmente son las que se tardan mucho más tiempo, ¿sale? Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes formas de llevar a cabo la señalización endocrina y todas ellas van a causar una gran diversidad de respuestas como resultado de estas funciones hormonales, ¿sale? Vamos a pasar ahora a platicar sobre la adenohipófisis. La hipófisis en general va a tener dos componentes, va a tener una adenohipófisis y va a tener una neurohipófisis. La adenohipófisis va a ser encargada de la producción hormonal. En general tenemos 6 hormonas producidas por la adenohipófisis. TSH, que también se conoce como tirotropina, hormona estimulante de tiroides, hormona estimulante o corticotropina, la cual va a favorecer la activación de la corteza suprarrenal, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, que son LH y FSH, la hormona de crecimiento y prolactina. Estas 4 son parte de otros ejes hormonales por los que 2 que son liberados como la adenohipófisis siendo su glándula final, tenemos a la hormona de crecimiento o GH y a la prolactina, ¿sale? En tanto que la neurohipófisis va a ser un reservorio de hormonas hipotalámicas. Entonces, en general, estas hormonas van a ser producidas por el hipotálamo, van a ser almacenadas en la neurohipófisis y se van a liberar. Acá tenemos un resumen de lo que acabo de comentar hace un momento. Las hormonas somatótrofas o las células somatótrofas de la adenohipófisis o de la pituitaria anterior liberan hormona de crecimiento. Las tirótropas liberan TSH, las corticótropas liberan ACTH, las gonadótrofas liberan FSH y LH y las lactótrofas liberan prolactina.
¿sale? En general, la hormona de crecimiento va a tener un efecto estimulando la producción del factor similar a insulina o IGF-1, sobre todo en el hígado, ¿sale? TSH va a actuar en las células foliculares de la tiroides y va a estimular la producción de hormona tiroidea. ACTH va a estimular la capa fascicular y reticular de la corteza suprarrenal y fomenta la producción de corticosteroides. FSH va a actuar en las células foliculares ováricas para favorecer la producción de estrógenos y progestógenos y en las células de Sertoli para estimular la espermatogénesis, mientras que LH va a ser más específico de las células de Leydig para producir testosterona, ¿sale? La prolactina va a actuar sobre todo en las glándulas mamarias, iniciando y manteniendo la producción de leche, ¿sale? Vamos a platicar brevemente de la hormona de crecimiento, que es uno de los productos hormonales finales de la adenohipófisis. Las otras 4 hormonas las vamos a platicar en el contexto de sus respectivos ejes. Entonces, la hormona de crecimiento se produce por somatótrofos en la adenohipófisis en respuesta a la actividad de la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la cual se llama GHRH. GHRH se libera por el hipotálamo, ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo ese fenómeno, y activa somatótrofos para liberar a la hormona de crecimiento. ¿Qué estímulos favorecen la liberación de la hormona de crecimiento? El sueño, una dieta alta en proteína, el ayuno o una baja ingesta de carbohidratos, además del ejercicio, sobre todo ejercicio que estimule las articulaciones, ¿sale? Otra cosa es que durante el ayuno se libera grelina. La grelina es un estímulo que, como vamos a ver un poco más adelante, estimula el apetito y entonces la grelina también puede favorecer la liberación de la hormona de crecimiento, ¿sale? Vamos a ver que el eje que lleva a cabo la liberación de la hormona de crecimiento empieza en el hipotálamo. Entonces, las neuronas periventriculares y el núcleo arcuato liberan GHRH. GHRH es una proteína que actúa sobre un receptor acoplado a proteína GS en los somatótrofos y la unión de GHRH estimula la liberación de la hormona de crecimiento, ¿sale? Por otro lado, dentro de la misma adenopófisis se puede producir somatostatina. Somatostatina puede favorecer la inhibición de la producción de hormona de crecimiento y de hecho los análogos de somatostatina son utilizados para disminuir la producción de hormona de crecimiento en pacientes con acromegalia, ¿sale? Vamos a ver que la hormona de crecimiento va a tener diferentes tipos de efectos. Antes de la pubertad, la hormona de crecimiento favorece el crecimiento somático, sobre todo longitudinal, es decir, afecta en la talla de las personas. Sin embargo, cuando la hormona de crecimiento se da después de la pubertad, va a favorecer el crecimiento radial. En la fisiopatología de la hormona de crecimiento, cuando el aumento de la hormona de crecimiento se da antes de la pubertad, ocurre gigantismo, ¿sale? Mientras que si se da el aumento de la hormona de crecimiento después de la pubertad, ocurre acromegalia, en el cual va a haber un crecimiento importante, sobre todo de las extremidades, ¿vale? La hormona de crecimiento, para ejercer estos efectos, va a tener 2 tipos de mediadores. Los mediadores a corto plazo van a ser propios y sobre todo van a ser efectos de tipo metabólico que vamos a ver en un momento. Mientras que a largo plazo, la hormona de crecimiento actúa en el hígado a través de un mediador que es el factor similar a insulina de tipo 1, factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, IGF-1. IGF-1 se produce en el hígado y cuando se une la hormona de crecimiento a su receptor de tirosina sinasa acoplado a JAK2, favorece un aumento en la liberación de IGF-1 que va a ser su mediador, ¿sale? Entonces, comentamos hace un momento, la hormona de crecimiento generalmente se libera a lo largo del día, pero su mayor liberación se da durante la noche, que es por lo que es importante que los niños puedan tener un sueño adecuado para favorecer un crecimiento normal. Ahora, en cuanto a las acciones de corto plazo de la hormona de crecimiento, tenemos diferentes tejidos que van a determinar su efecto. En el músculo, la hormona de crecimiento favorece una disminución de la captación de glucosa. En el tejido adiposo aumenta la lipólisis y en el hígado aumenta la gluconeogénesis. Todo esto se hace para que aumenten los sustratos para favorecer una mayor producción de glucosa. Por lo tanto, se le llama que es una hormona contrarreguladora o que genera resistencia a la insulina.
también se le llama una hormona de tipo diabetogénica, debido a que los efectos que tiene la hormona de crecimiento son exactamente opuestos a los que ejerce la insulina, ¿sale? Vamos a ver que la hormona de crecimiento va a ejercer un eje de retroalimentación negativa específico. Entonces, por ejemplo, tenemos que la hormona de crecimiento puede favorecer la secreción de IGF-1 en el hígado, ¿no? IGF-1 lo que puede hacer a su vez es favorecer una inhibición de la liberación de hormona de crecimiento. Entonces se puede ir directamente hacia los somatótrofos e inhibir la hormona de crecimiento. Entonces IGF-1 inhibe la producción de hormona de crecimiento. Por otro lado, IGF-1 puede favorecer una inhibición de la liberación de GH-RH, ¿sale? Y otra cosa que puede hacer es activar la liberación de somatostatina. Entonces, IGF-1 puede inhibir a la hormona de crecimiento, puede inhibir a GH-RH y activa la liberación de somatostatina, la cual, como ya habíamos comentado, inhibe a la propia liberación de hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento va a ejercer una asa de retroalimentación negativa que va a inhibir su propia liberación. ¿Sale? Ahora, los efectos de crecimiento somático y de crecimiento radial, sobre todo van a estar dados por IGF-1. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con acromegalia o con gigantismo, el principal marcador sérico de un aumento de la hormona de crecimiento no va a ser la hormona de crecimiento per se, sino va a ser IGF-1. ¿Sale? Con eso cubrimos en general lo que tiene que ver con la hormona de crecimiento, ¿vale? Vamos a platicar ahora un poquito de la prolactina. La prolactina es una hormona que se libera igualmente en la adenopófisis. Sin embargo, la forma en que se libera la prolactina es distinta. La prolactina se inhibe de forma tónica a través de una hormona que antes se conocía como hormona inhibidora de prolactina y hoy en día se sabe que es la dopamina. Entonces, la dopamina es producida por el núcleo arcuato y esta dopamina producida por el núcleo arcuato inhibe tónicamente la secreción de prolactina. Entonces, cuando se rompe esta inhibición por dopamina, se favorece la secreción de prolactina. ¿Sale? El principal estímulo que favorece la secreción de prolactina es la estimulación del seno materno durante la lactancia. Entonces, se estimula el seno materno durante la lactancia, viaja directamente a través de la médula espinal y directamente se va hacia el hipotálamo. Con ello, ese estímulo de succión inhibe al núcleo arcuato, por lo que se inhibe la inhibición dada por la dopamina y se activa el núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico, a su vez, va a favorecer la liberación de oxitocina y la oxitocina favorece la salida de leche materna directamente de las mamas durante la lactancia, ¿sale? Por otro lado, va a inhibir al área preóptica y al inhibir el área preóptica va a favorecer una disminución de la producción de las gonadotropinas. Entonces, eso explica por qué durante la lactancia bajan las gonadotropinas y puede haber una menor fertilidad durante este periodo, pero al mismo tiempo puede explicar la presencia de amenorrea durante la lactancia, debido a que no hay GnRH, no hay LH, no hay FSH, no hay maduración ovárica, no hay maduración del endometrio y como tal no hay un ciclo menstrual, ¿sale? Entonces, en general, la prolactina se va a liberar en un eje que va a estar regulado fundamentalmente por dopamina, pero un efecto que va a tener además la prolactina es que va a disminuir a GnRH, el cual es la hormona liberadora de gonadotropinas, disminuyendo los niveles de FSH y de LH. Entonces acá presentamos un resumen. La disminución de dopamina aumenta la prolactina, eso también aumenta la oxitocina y baja a GnRH, con lo cual baja LH y baja FSH. Entonces, la prolactina va a tener efectos mamogénicos en los cuales va a haber un crecimiento de los conductos galactóforos, perdón, y de los lóbulos secretorios que van a favorecer la producción de leche materna, un efecto lactogénico en el cual va a haber una mejor captación de calcio hacia las glándulas maternas, la cual va a favorecer la producción de leche, y un fenómeno galactopoyético que va a favorecer el movimiento de leche desde los conductos galactóforos hacia el pezón durante la lactancia. ¿Sale? Finalmente, va a tener un efecto galactocinético que va a estar dado sobre todo
por la oxitocina. Como vimos, la prolactina tiene un papel inhibitorio sobre GnRH. Por lo tanto, durante la hiperprolactinemia, que generalmente se da por un adenoma hipofisario, lo que se va a tener es amenorrea debido a la disminución de la producción de GnRH, menor libido debido a la menor activación de LH y de FSH, y generalmente, si se da por un tumor, va a ser una hemianopsia bitemporal. Sin embargo, la hiperprolactinemia también se puede dar por antagonistas dopaminérgicos. Recordemos que la dopamina inhibe la producción de prolactina, por lo que si tenemos un antagonista dopaminérgico, por ejemplo, la metoclopramida, puede favorecer un aumento en la producción de prolactina. ¿Sale? Eso en general sobre la prolactina con respecto a la adenohipófisis. En la neurohipófisis nosotros vamos a encontrar dos hormonas principales que se van a secretar. Recordemos que en la neurohipófisis nosotros no vamos a producir hormonas. Estas se van a producir directamente en el hipotálamo y se secretan para almacenarse en la neurohipófisis. Van a ser dos hormonas importantes, la oxitocina y la vasopresina o ADH. ADH se va a liberar de, sobre todo, el núcleo supraóptico, y este núcleo supraóptico va a favorecer la liberación de arginina vasopresina. Arginina vasopresina, sobre todo, se libera en respuesta a un aumento de la osmolaridad plasmática. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad plasmática, se libera arginina vasopresina o la hormona antidiurética y va a actuar entre receptores. En los receptores B1 va a ser vasoconstrictora. En los receptores B2 va a favorecer la inserción de aquaporina 2 en el túbulo colector, con lo cual va a favorecer retención de agua, por eso se llama hormona antidiurética. Y en su receptor B3 va a favorecer la liberación de ACTH. Entonces vamos a ver brevemente el mecanismo más importante de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, cuando se une a su receptor B2, que es un receptor acoplado a proteína GS, va a favorecer una activación de adenilato ciclasa, y adenilato ciclasa activa la proteína sinasa A. Esto va a favorecer un reclutamiento de vesículas que contienen aquaporina 2. Aquaporina 2 es un canal de agua. Cuando aquaporina 2 se expresa en las células del túbulo colector, en la nefrona, va a favorecer reabsorción de agua, ¿sale? Y este es el paso final en el mecanismo de concentración de la orina. Por lo tanto, en presencia de ADH, la aquaporina 2 causa antidiuresis, lo cual es una retención de agua, ¿sale? La oxitocina se va a liberar también del núcleo paraventricular, y este núcleo paraventricular del hipotálamo que libera oxitocina va a tener un efecto importante en algunos rubros que vamos a platicar. Por un momento ya habíamos visto que la oxitocina tiene un efecto galactocinético, favorece contracción de células mioepiteliales en los conductos galactóforos, lo cual va a favorecer la salida de leche. Por otro lado, la oxitocina, al actuar en su receptor, que es un receptor acoplado a proteína GQ, va a ocasionar un aumento de calcio intracelular. Esto se une a complejos de calcio-calmodulina que favorecen una activación de la cadena ligera de miosina y favorece contracción de músculo liso. ¿Dónde se va a contraer este músculo liso? Sobre todo en el útero, va a ayudar en el trabajo de parto y va a favorecer la contracción de la glándula mamaria para favorecer la eyección de leche. Entonces, cuatro hormonas importantes: GH y prolactina de la adenohipófisis, oxitocina y ADH de la neurohipófisis. Y con esto cubrimos las hormonas más importantes que se liberan por la adenohipófisis y que se secretan por la neurohipófisis. ¿Sale? Vamos a platicar ahora brevemente de la fisiología tiroidea. Entonces, la tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello. De hecho, es de las únicas glándulas que son directamente palpables durante la exploración física. Si nosotros vemos un corte histológico de nuestra glándula tiroides, vamos a ver que forman folículos. En estos folículos vamos a encontrar el coloide, el cual tiene una alta concentración de proteínas, en particular una proteína específica de tiroides que se llama tiroglobulina, y un conjunto de células que la rodean, que son las células foliculares y las células parafoliculares o células C. Las células foliculares son las que están directamente involucradas con la producción de hormonas tiroideas,
mientras que las células parafoliculares o células C liberan una hormona que se llama calcitonina, la cual ha demostrado ser esencial para aumentar los niveles de calcio séricos, sobre todo en el contexto de la hipocalcemia. Pero en el contexto de la fisiología de la glándula tiroides, nosotros nos vamos a enfocar en el folículo tiroideo, que comprende las células foliculares y el coloide, que como habíamos comentado hace un momento, tiene una rica concentración de tiroglobulina. Entonces, en la tiroides se utiliza un ion orgánico, un ion inorgánico que es el yodo. Este yodo va a ser esencial y va a ser captado por la tiroides para la síntesis de hormonas tiroideas. Sin embargo, el yodo que vamos a consumir en la dieta se va a llamar yodo inorgánico. Ese yodo inorgánico va a ser captada por el tirocito a través de un cotransportador de sodio-yodo que se llama NIS. Entonces el yodo va a ser captado y dentro de la célula va a ser sacado hacia el coloide tiroideo a través de una molécula que se llama pendrina, ¿sale? Ahora, este yodo inorgánico debemos transformarlo en yodo orgánico por un proceso que se llama organificación. En esto va a actuar la peroxidasa tiroidea, la cual va a convertir nuestro yodo con una carga negativa en un yodo orgánico que generalmente va a estar en una molécula con dos yodos y se va a dar a través de una reacción de peroxidación. Esta peroxidasa tiroidea va a favorecer la pérdida de este electrón para formar un yodo que va a poder reaccionar con la molécula abundante en el coloide. Entonces el yodo inorgánico se mueve hacia el coloide, es metabolizado por la peroxidasa tiroidea, se convierte en yodo organificado y una vez en el coloide se une a la tiroglobulina. La tiroglobulina ahora puede captar en sus residuos de tirosina estas moléculas de yodo para formar diyodotironina y monoyodotironina, ¿sale? Esta diyodotironina se puede juntar con otra diyodotironina para formar T4, la cual es la tiroxina, o una monoyodotironina se puede juntar con una diyodotironina para formar triyodotironina, que es T3. T4 y T3 son las hormonas tiroideas que nos interesa producir. Entonces, vamos a recapitular. Tenemos a la tiroglobulina que está en el coloide tiroideo, ¿sale? El yodo va a ser captado por NIS, va a entrar al interior del tirocito y va a ser secretado hacia el coloide a través de la pendrina. Este yodo se va a convertir de yodo inorgánico a yodo orgánico a través de la peroxidasa tiroidea, ¿sale? Este yodo orgánico ya se va a poder juntar con la molécula de tiroglobulina para formar diyodotironina. Si se forma en el residuo de tirosina, se le pegan dos yodos, o monoyodotironina, si en el residuo de tironina solo se forma un yodo. Entonces tenemos la organificación, la yodación y finalmente se pueden juntar estas moléculas de diyodotironina y monoyodotironina en un proceso que se llama conjugación. La conjugación va a formar los residuos de T3 y de T4 que van a estar pegados a tiroglobulina. Esta molécula de tiroglobulina va a ser endocitada, se va a formar una vesícula endocítica que va a liberar a T3 y T4 y estas ya van a ser liberadas hacia la circulación. Entonces, para recapitular, el paso de síntesis de hormonas tiroideas tiene 6 pasos. La captación del yodo, que esto se da a través de NIS y de pendrina. El yodo se organifica de yodo inorgánico a yodo orgánico. Luego se da la yodación de la tiroglobulina para formar diyodotironina y monoyodotironina. Y estas se van a conjugar formando T3, T4 y otra molécula que es biológicamente inactiva que se llama T3 radioactiva. T3 y T4 pegadas a la tiroglobulina son endocitadas en el tirocito y se va a dar una proteólisis que secreta T3 y T4. Ahora, T3 y T4, una vez que son secretadas, y estas son las moléculas T3 y T4 que tienen estos residuos de tirosina, 4 yodos en el caso de la tiroxina, que es T4, y 3 yodos en el caso de la triyodotironina, que es T3, ¿sale? Esta T3 y T4 van a viajar en la sangre pegados en su mayoría a proteínas. Entonces vamos a tener T3, T4 total, que es toda la T3, T4 que viaja tanto libre en sangre como unido a proteínas, y una fracción que va a ser libre. 3 proteínas transportan a T3 y a T4, TBG, transtiretina y albúmina. T4 se puede unir a la más importante, que es TBG, que es la globulina de unión a hormonas tiroideas, y pueden favorecer ya sea que viajen unidas T4 o T3 con TBG o que la TBG no esté unida.
La cantidad de TBG se va a modificar por algunos factores. Por ejemplo, la hepatitis, los anticonceptivos y el embarazo van a aumentar los niveles de TBG. Como hay más proteínas, T4 va a viajar más pegado a las proteínas, por lo que la T4 libre va a estar más baja. Algunos factores que disminuyan la producción de TBG, como el síndrome nefrótico o la cirrosis, pueden disminuir la cantidad de TBG. Como hay menos TBG, va a haber más T4 libre. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando hagamos interpretación de pruebas de funcionamiento tiroideo, debido a que si la T4 libre está alta, pero la T4 total está normal, se puede deber a la que la TBG está baja, por ejemplo. O si la T4 libre está baja, pero la T4 total está normal, se puede deber a que hay mucha TBG y puede ser por una de estas tres condiciones, ¿sale? Entonces, en su mayoría se va a liberar T4, de hecho en una proporción 10:1, pero la molécula más biológicamente activa es T3. Entonces, T4 cuando llega a su tejido diana se debe de convertir en T3 y eso se da a través de la acción de las desyodasas. Entonces, T4 y T3 deben favorecer este proceso de desyodación. Vamos a tener tres tipos de desyodasas. Aquí no es importante recordar cuál es cuál, sin embargo, sí saber que T4 se debe desyodar para convertirse en T3. Algo interesante es que la desyodasa tipo 1 se inhibe durante la restricción calórica. Entonces, cuando dejamos de comer, se inhibe esta desyodasa tipo 1. Como tenemos menos desyodasa tipo 1, vamos a tener menos efecto de T3 y esto ocasiona que baje la tasa metabólica basal. Por eso, si dejamos de comer, eventualmente perdemos peso, pero llegamos a una meseta. Perdemos la capacidad para perder peso debido a que disminuye la tasa metabólica basal, ¿sale? Ahora, una vez que llega la T3 y la T4 a sus tejidos diana, son desyodados y T3 va a ejercer sus efectos fisiológicos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Primero, recordar que las hormonas tiroideas van a actuar a través de receptores nucleares. Entonces, van a ser transportados al interior de la célula y del citoplasma van a viajar hacia el núcleo, donde se van a unir al receptor de hormonas tiroideas. Entonces, T3 y T4 actúan ¿dónde? En el núcleo, ¿sale? T4 se debe convertir en T3 y T3 es el que se va a unir al receptor de hormonas tiroideas y va a favorecer la transcripción de genes que van a participar en diferentes fenómenos. ¿Cuáles son las proteínas que se transducen generalmente? Tenemos un aumento en la sodio-potasio ATPasa, un aumento de enzimas gluconeogénicas, un aumento de enzimas respiratorias, un aumento de la cadena pesada de miosina, un aumento de receptores beta-adrenérgicos. En general, al aumentar la sodio-potasio ATPasa, vamos a tener mayor gasto de ATP y de oxígeno. Esto va a aumentar la tasa metabólica basal en general. Las hormonas tiroideas generan ciclos futiles metabólicos, en los cuales simplemente se gasta energía. El propósito de esto es mantener una tasa metabólica en un nivel aproximadamente normal. Sin embargo, las hormonas tiroideas también aumentan la gluconeogénesis, ¿sale? Y esto va a ocasionar un aumento en la disponibilidad de glucosa. También aumentan la cadena de transporte de electrones, la cual es esencial para producir ATP. Entonces, en estos tres rubros lo que tenemos es un aumento general del metabolismo. Las hormonas tiroideas generan ciclos futiles metabólicos con los cuales se gasta energía, ¿sale? Por otro lado, tenemos un aumento de la cadena ligera de miosina. Esto va a aumentar la contractilidad del miocardio, ¿vale? Esto explica por qué los pacientes con hipertiroidismo presentan palpitaciones cardíacas. Otra cosa que van a hacer las hormonas tiroideas es aumentar el receptor beta-adrenérgico. Al haber más receptor beta-adrenérgico, hay mayor actividad adrenérgica sobre el tejido miocárdico, por lo que hay cronotropismo positivo e inotropismo positivo, lo cual explica los síntomas cardiovasculares del hipertiroidismo. Pero entre los receptores beta-adrenérgicos que se favorece su producción es el beta-3. El beta-3 se expresa en tejido adiposo pardo. Mayor receptor beta-3 es mayor lipólisis y mayor UCP1. UCP1 es termogenina. Esto explica que haya una mayor termogénesis en el hipertiroidismo y por lo tanto una intolerancia al calor. La hormona tiroidea también tiene un papel esencial en el crecimiento y desarrollo, sobre todo del sistema nervioso central, y esto se da sobre todo durante los primeros días de vida. Que se detecte oportunamente la deficiencia de hormonas tiroideas en el periodo neonatal es la base del tamiz neonatal. Y esto previene el desarrollo de cretinismo, el cual es un deterioro neurológico asociado a la deficiencia de hormonas tiroideas. ¿Sale?
Debido a que la hormona tiroidea tiene un papel tan importante en la regulación de el metabolismo en general, vamos a tener que va a tener una regulación muy estrecha por el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿sale? En el hipotálamo se va a liberar en el núcleo arcuato la hormona liberadora de tirotropina o TRH. TRH va a actuar en un receptor acoplado a proteína GQ y esto va a aumentar el nivel de calcio intracelular, lo cual favorece la liberación de TSH de la adenohipófisis. TSH o tirotropina es liberada por la adenohipófisis y va a actuar en receptor acoplado a proteína GS. En la tiroides, TSH va a hacer varias cosas. Por un lado, TSH va a aumentar los niveles de tiroglobulina. Otra cosa que va a hacer TSH es que va a aumentar los niveles de pendrina y del transportador NIS, por lo que aumenta el transporte de yodo. También va a aumentar la actividad de la peroxidasa tiroidea y estimula la yodación de los residuos de tirosina de la tiroglobulina. En general, TSH también favorece la conjugación. Globalmente, aumenta la producción de las hormonas tiroideas al favorecer un aumento en todos los pasos de la síntesis, pero también tiene otro papel importante. TSH causa hiperplasia del tejido tiroideo. Y al haber hiperplasia del tejido tiroideo, la TSH puede ocasionar bocio, ¿sale? Algunos pacientes con hipotiroidismo pueden tener niveles elevados de TSH y esto puede inducir un bocio, ¿sale? Entonces, las hormonas tiroideas T3 y T4 secretadas por la tiroides inhiben la producción de TSH y asimismo inhiben la producción de TRH, ¿sale? TSH no va a tener un efecto directo sobre la producción de TRH, sino que van a ser T3 y T4. La dopamina también puede inhibir la producción de TSH y la somatostatina producida por el hipotálamo también puede inhibir la producción de TSH. Conocer cómo funciona el eje hipotálamo hipófisis tiroides es esencial, porque, por ejemplo, si T3 está baja y la TSH está alta, generalmente implica que el eje está bien, pero no se está produciendo T3, por lo cual nadie inhibe a TSH. Esto generalmente es un hipotiroidismo primario, es decir, T3, T4 baja con TSH alta, porque nadie está inhibiendo a TSH. ¿Qué pasa si T3 está elevada? Si T3 está elevada y el problema fuera en la tiroides, pues entonces lo que vamos a tener es que la TSH va a estar baja, ¿sale? Ahora, ¿qué pasaría si el problema se originara en la hipófisis o en el hipotálamo? Pues si estos están sobreproduciendo TSH, va a tener TSH alta con T3 alta y esto es un hipertiroidismo secundario. Si el problema fuera que la hipófisis o el hipotálamo no están produciendo TSH, entonces tendríamos TSH baja con T3, T4 baja y esto sería un hipotiroidismo secundario. ¿Sale? Finalmente, vamos a platicar del efecto de Wolff-Chaikoff. Recordemos que NIS es un transportador y como tal se puede saturar. Entonces, cuando tenemos una ingesta muy alta de yodo, se puede saturar el transporte de yodo y paradójicamente causar hipotiroidismo. Entonces, el efecto de Wolff-Chaikoff es que se inhibe la producción de hormonas tiroideas por un consumo alto de yodo, o es hipotiroidismo causado por un aumento en la producción de yodo, en la ingesta de yodo, perdón, y eso se debe a una saturación del transportador NIS, ¿sale? Con esto cubrimos los principales elementos esenciales para entender la fisiología de la tiroides, ¿vale? Vamos a platicar ahora de la fisiología del hueso y de la homeostasis del calcio. Bueno, en general, el calcio y el fósforo van a ir de la mano en todos los contextos, ¿sale? Es decir, una disculpa. Si nosotros queremos tener un aumento en el calcio, vamos a tener que modificar la concentración de fósforo. ¿Por qué? Porque calcio y fósforo les gusta estar juntos y se van a juntar para formar hidroxiapatita de calcio. Entonces, nosotros queremos tener regulada la concentración de calcio porque se va a poder involucrar en un montón de procesos generales. Ahora, el reservorio más importante de calcio y fósforo lo vamos a encontrar en el hueso. En el hueso, nosotros vamos a tener este principal reservorio, pero vamos a tener que el eje que regula la homeostasis del calcio y del fósforo va a estar regulado a través de tres principales órganos y uno central. Entonces tenemos a la paratiroides,
tenemos al hueso, tenemos al intestino y tenemos a los riñones. Vamos a empezar platicando un poquito del hueso. Bueno, en el hueso nosotros tenemos tres grupos de células importantes, los osteoblastos, los osteoclastos y los osteocitos. De estos van a participar en un proceso que se llama remodelación ósea. La remodelación ósea es un balance entre la formación de hueso y la resorción ósea, que es la ruptura del hueso. Los osteoblastos van a liberar dos hormonas. Una hormona se llama osteocalcina, que osteocalcina lo que va a hacer es que va a favorecer la fijación del calcio, sobre todo a través de la activación de moléculas gamma carboxiladas, mientras que la osteonectina va a favorecer la fijación del calcio al colágeno. En general, los osteoblastos también van a producir algunas otras moléculas como el ligando de Rank, interleucina 6 y osteoprotegerina. Vamos a ver que estas tres, y sobre todo el ligando de Rank, son esenciales para regular a los osteoclastos, que son los encargados de llevar a cabo la resorción. Entonces, el ligando de Rank, en general, va a favorecer activación de los osteoclastos, mientras que la osteoprotegerina va a inhibir la función del ligando de Rank y por lo tanto va a disminuir la resorción ósea. Entonces, los osteoclastos lo que hacen es favorecer la liberación a través de una bomba de protones, lo cual va a favorecer la resorción ósea y la liberación de calcio y de fósforo. Entonces, el ligando de Rank activa este mecanismo de resorción ósea, mientras que la osteoprotegerina disminuye este mecanismo de resorción ósea. Entonces vamos a ver que estos dos mecanismos están vinculados. Y entonces, por ejemplo, durante la menopausia disminuye la osteoprotegerina y por lo tanto aumenta la resorción ósea. Durante periodos de mayor resorción, por ejemplo, con el uso de esteroides, tenemos una mayor actividad del ligando de Rank y por lo tanto una mayor resorción. Se han desarrollado anticuerpos monoclonales que inhiben al ligando de Rank, por ejemplo el denosumab, y esto puede favorecer una menor resorción ósea, ¿sale? Entonces, este balance entre la síntesis y la resorción ósea es esencial para favorecer la liberación de calcio desde el hueso, ¿sale? Acá tenemos un diagrama que nos muestra cómo se lleva a cabo la resorción ósea y entonces lo que vamos a tener nosotros es que los precursores de osteoclastos van a tener este receptor de Rank y los osteoblastos van a liberar el ligando de Rank. Este ligando de Rank activa a los precursores de osteoclastos y favorece una mayor resorción ósea. La osteoprotegerina captura este ligando de Rank y por lo tanto impide que actúe sobre este receptor. Otra cosa es la inflamación crónica. La liberación de interleucina 6 también favorece la activación de los precursores de osteoclastos y por lo tanto una mayor resorción ósea. Otras cosas que se han visto es que la vitamina D puede favorecer una mayor resorción ósea al favorecer mayor actividad sobre los precursores de osteoclastos. Entonces, en general, si yo quiero liberar calcio hacia la circulación, activo más osteoclastos. ¿Quiénes activan a los osteoclastos? El ligando de Rank y la interleucina 6. Si yo no quiero liberar más calcio, no quiero que actúen los osteoclastos, por lo tanto, activa mejor la osteoprotegerina. ¿Sale? Ahora, eso es sobre el hueso, pero las glándulas que favorecen sobre todo la liberación de calcio o que regulan la liberación de calcio a nivel fisiológico son las glándulas paratiroideas, que son 4 glándulas embebidas en la tiroides. Estas contienen a las células principales, cuyo principal producto hormonal es la PTH. PTH es una hormona peptídica que va a favorecer los siguientes mecanismos. Va a favorecer mayor resorción ósea, al favorecer la activación de osteoclastos para producir ligando de Rank. Por lo tanto, va a haber resorción ósea, con lo cual libero una mayor cantidad de calcio. Va a haber mayor reabsorción de calcio, tanto renal como intestinal. La reabsorción de calcio a nivel renal se va a dar sobre todo a través de TRPV5 y TRPV6 y sobre todo va a ser en el túbulo contorneado distal. Y otra cosa que va a hacer la PTH es que va a aumentar los niveles de 1-alfa hidroxilasa. La vitamina D, que es un derivado también del colesterol, va a sufrir una 25 hidroxilación en la piel. Sin embargo, esto no va a ser lo que hace la molécula activa. La 25 hidroxivitamina D se debe 1 hidroxilar en la corteza renal.
esta 1-hidroxilasa aumenta su expresión por la hormona paratiroidea y va a formar 1,25-dihidroxivitamina D3, lo cual va a favorecer la regulación de la formación de dihidroxivitamina 3, que va a tener un papel importante, ¿sale? Ahora, vamos a ver que la vitamina D3 en realidad va a ser una hormona. La vitamina D3 va a actuar a nivel nuclear, ¿sale? Lo que vamos a tener es que la vitamina D3 va a favorecer mayor reabsorción de fósforo y mayor reabsorción de calcio a nivel intestinal, y con ello va a favorecer una mayor disponibilidad de calcio para que se lleve a cabo la homeostasis general de calcio, ¿sale? Ahora, como habíamos mencionado al principio de esta sección, que el calcio y el fósforo van de la mano. Entonces, si yo quiero aumentar los niveles de calcio, para que no se forme hidroxiapatita, tengo que bajar los niveles de fósforo. Entonces, PTH, además de estos efectos para aumentar el calcio, tiene efectos para disminuir el fósforo. En particular, disminuye la reabsorción de fósforo en la nefrona, ocasionando fosfaturia. Esto lo hace a través de dos mecanismos: un mecanismo directo que disminuye la reabsorción de fósforo en el túbulo contorneado proximal, y otro mecanismo indirecto mediante el cual PTH aumenta el nivel de una hormona que se llama factor de crecimiento de fibroblastos 23 o FGF23, que induce fosfaturia, ¿sale? Otra cosa que nosotros vamos a tener es que la fosfaturia se puede activar por un mecanismo mediante el cual PTH activa FGF23 y causa fosfaturia, o un mecanismo independiente mediado por FGF23, ¿sale? Vamos a ver que las células paratiroideas van a censar los niveles de calcio extracelular a través de un receptor sensor de calcio. Entonces, si hay más calcio, este receptor sensor de calcio se activa y el aumento del calcio intracelular inhibe la producción de PTH. Este es uno de los únicos dos tejidos donde el aumento de calcio intracelular inhibe la secreción hormonal. Si hay menos calcio, menos activación del receptor sensor de calcio, bajan los niveles de calcio intracelular y por lo tanto hay liberación de PTH, ¿sale? Ya nada más para terminar, recordamos cómo se lleva a cabo el metabolismo de la vitamina D3. Generalmente nosotros vamos a tener a través de la producción en la piel la formación a través de dehidrocolesterol hacia colecalciferol, que es la vitamina D3, y se va a llevar a cabo una 25-hidroxilación preliminar, que se da por la activación en la piel y una hidroxilación final en el hígado. Esta 25-hidroxivitamina D no es una forma activa de la hormona. Vamos a ver que PTH va a aumentar la 1-hidroxilación, ¿sale? Pero FGF23 la va a disminuir. Entonces, al disminuir la actividad de la 1-alfa-hidroxilasa, disminuye los niveles de vitamina D, que como vimos hace un momento, la vitamina D también reabsorbe fósforo. Entonces, FGF23 disminuye la disponibilidad de fósforo a través de dos mecanismos: fosfaturia y disminución de la absorción intestinal de fósforo al disminuir a la vitamina D, ¿sale? Esta vitamina D entonces se 1-hidroxila y se forma 1,25-dihidroxivitamina D, que es esencial para llevar a cabo la absorción intestinal de fósforo y de calcio, ¿sale? Entonces, con esto hablamos sobre los principales mediadores hormonales que están involucrados en la fisiología del hueso y la homeostasis del calcio, ¿sale? Vamos a platicar un poquito sobre la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, en general, va a tener tres productos hormonales principales, ¿sale? Y esto va a depender de las diferentes capas de la corteza suprarrenal. Entonces, la glándula suprarrenal tiene dos componentes: la corteza y la médula. En la corteza vamos a tener la capa glomerulosa o glomerular, que va a producir aldosterona, la capa fasciculada o fascicular, que produce cortisol, y la capa reticular, que produce dehidroepiandrosterona, ¿sale? La médula suprarrenal contiene células cromafines que producen epinefrina, ¿sale? Vamos a platicar un poquito de cómo se lleva a cabo esta producción. Entonces, la corteza suprarrenal va a tener estas tres zonas: la glomerulosa, que produce aldosterona; la fasciculada, que produce glucocorticoides; y la reticular, que produce andrógenos, ¿sale? En la médula tenemos sobre todo células cromafines que producen epinefrina. Entonces, todas estas hormonas, excepto la epinefrina,
pero al menos de la corteza suprarrenal, tanto los mineralocorticoides, que es la aldosterona, los glucocorticoides, que es el cortisol, y los andrógenos, que es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona, todos proceden del colesterol. Entonces, la colesterol desmolasa, que se encuentra en la mitocondria, es el paso fundamental para favorecer el paso hacia pregnenolona. Y una vez que está en pregnenolona, se puede ir hacia diferentes vías metabólicas, pero tenemos algunas hormonas clave. Por ejemplo, 17-alfa hidroxilasa es una hormona clave para la síntesis de colesterol. Aldosterona sintasa es una hormona clave para la síntesis de aldosterona. Y 17-20 desmolasa es una hormona clave para la síntesis de los andrógenos suprarrenales, ¿sale? Entonces, todos los ejes que regulan esto van a tener esta diferente actividad. Ahora, ¿qué hace que la glomerulosa solo se produzca aldosterona? Que ahí se expresa aldosterona sintasa. ¿Qué hace que en la fascicular solo se produzca cortisol? Que ahí se expresa 17-alfa hidroxilasa. ¿Qué hace que en la reticular se produzcan los andrógenos? Sobre todo la 17-20 desmolasa, ¿sale? Vamos a platicar un poquito de las diferentes hormonas y cuáles son sus funciones. Ahora, el cortisol, ya habíamos dicho que es un glucocorticoide, se libera en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Tiene diferentes factores que pueden participar en sus funciones. Por ejemplo, va a ser un inmunomodulador. Esto lo va a hacer a través de la actividad de una hormona, de una molécula que se llama lipocortina. Cortisol disminuye lipocortina, lo cual disminuye la actividad de NF-kappa beta, con lo cual va a tener un efecto inmunosupresivo general. Además, cortisol disminuye la producción de interleucina 2, con lo cual disminuye la proliferación y maduración de los linfocitos T, ¿sale? Cortisol, además, aumenta la gluconeogénesis hepática, con lo cual aumenta la glucosa sistémica. Cortisol es una hormona contrarreguladora y se llama glucocorticoide porque aumenta los niveles de glucosa, ¿sale? ¿Cómo aumenta los niveles de glucosa? A través de diferentes mecanismos. Con la proteólisis aumenta los aminoácidos y estos van a favorecer mayor gluconeogénesis. Favorece lipólisis y por lo tanto aumenta los lípidos y con ello va a ocasionar mayor gluconeogénesis hepática. Otra cosa que hace cortisol es que causa resistencia a la insulina y por lo tanto puede ocasionar acumulación del tejido adiposo central. Cuando nosotros tenemos un exceso de cortisol, tenemos algo que se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se caracteriza por obesidad central, facies en luna llena, estrías violáceas, además de alteraciones en el ritmo circadiano, ¿sale? Cuando nosotros tenemos este exceso de glucocorticoides, además podemos tener hipertensión, ¿sale? Ahorita vamos a ver cómo se lleva a cabo este mecanismo. Nosotros tenemos que en la capa glomerular se expresa aldosterona sintasa y por lo tanto podemos tener producción de aldosterona. La aldosterona es una hormona que es parte del eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿sale? Recordemos que la renina se libera del aparato yuxtaglomerular y va a favorecer la conversión de angiotensinógeno a angiotensina 1. Angiotensina 1, después en el epitelio pulmonar, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se convierte en angiotensina 2. Y angiotensina 2 favorece la liberación de aldosterona al aumentar la expresión de aldosterona sintasa. Aldosterona va a tener tres grandes efectos. Va a tener un efecto aumentando la reabsorción de sodio y por lo tanto aumentando el volumen efectivo circulante y va a disminuir los niveles de potasio plasmático, además de favorecer la formación de alcalosis metabólica porque se tiran protones en la orina. Entonces, los tres efectos más importantes de la aldosterona van a ser, lo quería poner aquí con esto, pero creo que va a ser mejor si lo escribo aquí. Entonces, vamos a tener tres efectos que va a ser aumento en reabsorción de sodio, aumento en secreción de potasio y aumento en secreción de protones. Este aumento en la secreción de protones puede causar alcalosis metabólica, ¿sale? Entonces, estos son los tres principales efectos que va a tener la aldosterona en
la función renal, ¿sale? Y por lo tanto, pues va a tener un papel fundamental en la regulación de diferentes procesos hormonales. A ver, déjenme borro esta parte que acabo de poner. Y aquí tenemos nosotros una representación, ¿no? Tenemos que se va a liberar de la corteza suprarrenal la aldosterona, y esta aldosterona va a actuar en el riñón, disminuyendo la excreción de sodio, disminuyendo la excreción de agua y aumentando la excreción de potasio, ¿sale? Todo esto se da a través de su efecto a nivel nuclear, en el cual se aumenta la transcripción del canal epitelial de sodio, de NKCC2 y de NCC, además de un aumento de la bomba potasio-protón que se expresa en las células alfa intercaladas, ¿sale? Finalmente, los andrógenos suprarrenales van a tener un papel importante. Déjenme nada más enfocar en cuál parte. Aquí está. Van a tener un papel importante en la producción de estrógenos y en la producción de testosterona. Entonces vamos a platicar un poquito de ellos al final de la evaluación de endocrinos, ¿sale? Todas estas hormonas de la corteza suprarrenal se van a regular a través del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, ¿sale? Entonces déjenme hacer un poquito de zoom aquí para que podamos platicarlo bien a detalle. Un momentito nada más. Pongo a 100 y luego hago mi zoom así, ok. Entonces, vamos a tener que en el hipotálamo, tanto los ritmos diurnos como el estrés físico, emocional y bioquímico va a favorecer que el núcleo paraventricular libere una hormona que se llama CRH. CRH es la hormona liberadora de corticotropina, que actúa en un receptor acoplado a proteína GS. Esto va a favorecer, entre otros efectos, un aumento del calcio intracelular que libera a corticotropina o ACTH de la adenohipófisis. Corticotropina se libera, o ACTH, se libera en forma de proopiomelanocortina. Entonces, lo que se libera en respuesta a CRH es proopiomelanocortina o POMC. Proopiomelanocortina o POMC tiene diferentes segmentos. Se puede tener en el lóbulo anterior de la hipófisis la producción de beta-lipotrofina, ACTH y el péptido J, o en el lóbulo intermedio de la pituitaria se puede formar además este es gamma-MSH, gamma-lipotrofina y alfa-MSH. Entonces, POMC va a favorecer liberación sí de ACTH, ¿sale? Que es la hormona corticotropina, pero además puede liberar otras hormonas como la hormona estimulante de melanocitos, que es gamma-MSH, y la hormona estimulante de melanocitos alfa-MSH, además de la producción de opioides mediante la beta-endorfinas. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, otro síndrome que se puede dar por la deficiencia de la producción de hormonas suprarrenales es la enfermedad de Addison. Ahí hay una disminución de glucocorticoides y una disminución de mineralocorticoides, ¿sale? Lo que vamos a tener es que van a tener los pacientes hiponatremia debido a la deficiencia de mineralocorticoides, hipoglucemia debido a la deficiencia de glucocorticoides, y como está disminuida la función suprarrenal, ACTH va a estar aumentada. Entonces, uno diría, bueno, ¿y eso qué? Bueno, los pacientes con Addison van a tener hiperpigmentación en manos, y esto se da porque hay liberación también de gamma y alfa MSH, los cuales estimulan la producción de melanina por melanocitos y ocasionan hiperpigmentación. Entonces, CRH aumenta la producción de POMC, que cuando se procesa aumenta la producción de corticotropina o ACTH. ACTH actúa en el receptor de melacortina 2, el cual es un receptor acoplado a proteína GS, y aumenta los niveles de AMP cíclico. Con ellos va a favorecer el aumento de la síntesis de diferentes enzimas. Entonces, ACTH aumenta aldosterona sintasa, por lo tanto aumenta la liberación de aldosterona. Aumenta 17 alfa hidroxilasa, por lo tal aumenta la síntesis de cortisol, y puede aumentar a 17-20 desmolasa y por lo tanto aumentar la síntesis de andrógenos, ¿sale? Entonces ACTH aumenta en general la producción de diferentes grupos hormonales, ¿sale? Además, ACTH aumenta la expresión de una enzima que se llama beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa se expresa en las células de la corteza suprarrenal, perdón, en las células del túbulo colector. En las células del túbulo colector está el receptor de mineralocorticoides. Este receptor de mineralocorticoides reconoce aldosterona.
¿sale? Sin embargo, cortisol también va a competir con el receptor de aldosterona. Y entonces, para asegurarse de que cortisol no active el receptor de aldosterona, 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa lo va a degradar a cortisona y con ello va a favorecer que no pueda activar al receptor de mineralocorticoides. ¿Sale? Como última instancia, vamos a platicar un poquito de la médula suprarrenal. Entonces, hasta ahorita nos hemos enfocado en la corteza, ¿no? Aldosterona, cortisol y los andrógenos suprarrenales, de los cuales vamos a platicar un poquito más cuando hablemos de hormonas sexuales. Pero la médula suprarrenal produce epinefrina. Recuerden que adrenalina se produce solamente en la médula suprarrenal, mientras que noradrenalina se produce en el sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, el sistema nervioso central, a través de su división simpática, va a activar a la médula suprarrenal para producir epinefrina. Esta epinefrina se libera de las células cromafines y como tal va a ser un producto directo de una actividad del sistema nervioso autónomo, ¿sale? En general, esta epinefrina y norepinefrina van a ser productos del metabolismo de tirosina, que se convierte después en L-dopa, posteriormente en dopamina y aquí de forma interna en la norepinefrina, ¿sale? Estos pasos que van a ser la aminodescarboxilasa y la dopamina beta hidroxilasa también van a ser estimuladas por ACTH. Entonces, ACTH también puede ocasionar una mayor síntesis de catecolaminas. Y finalmente el cortisol puede aumentar la expresión de feniletonolamina N-metiltransferasa y puede aumentar la síntesis de adrenalina, ¿sale? Entonces, tanto ACTH como cortisol pueden aumentar la producción de adrenalina. Esto explica también por qué en el síndrome de Cushing podemos tener hipertensión, ¿sale? Ahora, algo que es importante es cómo se metaboliza esta epinefrina. La epinefrina se cataboliza a través de dos pasos. Una es la catecol-ortometiltransferasa, que la convierte en metanefrinas, y la otra va a ser la monoaminoxidasa, que la convierte en ácido vanillilmandélico. Tanto las metanefrinas como el ácido vanillilmandélico van a ser indicadores de un aumento de la producción de epinefrina, lo cual es útil en el diagnóstico del feocromocitoma, que es un tumor de células cromafines que puede presentar un exceso de catecolaminas, ser una causa de hipertensión secundaria, ¿sale? De hecho, todas las hormonas suprarrenales pueden ocasionar, bueno, excepto los andrógenos, pueden ocasionar hipertensión secundaria. El síndrome de Cushing, que es un aumento en la cantidad de cortisol, puede ocasionar hipertensión secundaria por hipercortisolemia. El síndrome de Cohn ocasiona hiperaldosteronismo, en el cual hay hipocalemia, hipernatremia y alcalosis metabólica. Y entre ellos se puede presentar además hipertensión. Y el feocromocitoma es un aumento en la producción de catecolaminas, lo cual puede ocasionar como tal también un exceso de epinefrina. Y este exceso de epinefrina se puede medir en orina a través de los niveles de metanefrina y de ácido vanillilmandélico, ¿sale? Y con esto concluimos una evaluación muy holística, tanto de la corteza como de la médula suprarrenal, ¿sale? Vamos a pasar ahora a la sexta parte, en la cual vamos a hablar del páncreas endocrino. El páncreas tiene dos componentes, un componente exócrino, el cual va a ser importante para la liberación de bicarbonato y de enzimas en el proceso digestivo, y el páncreas endocrino, que va a ser esencial para regular el metabolismo de glucosa. En el páncreas endocrino nosotros tenemos 4 tipos de células, que son las células alfa, que liberan glucagón, las células beta, que liberan insulina, las células delta, que liberan somatostatina, y las células F, que liberan polipéptido pancreático. Aquí tenemos una caricatura del islote pancreático, y lo que podemos ver es que en el centro se encuentran las células beta pancreáticas, y las células alfa se encuentran más hacia la periferia, embebidas con células D y con células F. El flujo sanguíneo casi siempre va del centro hacia la periferia, y es importante que las células alfa que producen glucagón estén más hacia la periferia, porque son esenciales para la detección de hipoglucemia, ¿sale? Vamos a ver que la insulina se libera por las células beta pancreáticas en 3 pasos. Primero, se transcribe el gen de la insulina, que es una hormona peptídica, y se produce algo que se llama preproinsulina.
preproinsulina se procesa hacia proinsulina. Y la proinsulina tiene dos segmentos, un segmento que se llama péptido C y un segmento que se llama insulina. Algo que es relevante sobre la producción de insulina es que va a liberar tanto la insulina como el péptido C. Y este péptido C es un indicador de qué tanta insulina está produciendo el páncreas. Entonces es un indicador de la producción endógena de insulina y puede ser un marcador de reserva pancreática, es decir, qué tanta insulina todavía produce el páncreas, lo podemos saber midiendo los niveles de péptido C. ¿Sale? Entonces la insulina se va a liberar como una hormona peptídica directamente a través de la acción de las células beta pancreáticas. ¿Y cómo se lleva a cabo la liberación de insulina? Bueno, vamos a ver que la insulina tiene un papel fundamental en la regulación del metabolismo de glucosa, por lo cual nosotros vamos a tener que la liberación de insulina depende desde luego de los niveles de glucosa. Entonces acá tenemos una célula beta pancreática y lo que va a pasar es que, déjenme hago un poquito más grande ese diagrama, un momentito, pero entonces tenemos nosotros nuestra célula beta pancreática y tenemos que la glucosa se mete a la célula beta a través del transportador GLUT2. Dentro de la célula se va a metabolizar a través del proceso de glucólisis o a través del ciclo de Krebs y va a formar ATP. Este ATP se va a unir a un canal que se llama canal de sulfonilureas. Este canal de sulfonilureas normalmente está abierto y el potasio está saliendo, lo cual causa hiperpolarización. Entonces, cuando aumenta el ATP por metabolismo de glucosa, se cierra este canal de potasio y al cerrarse el canal de potasio, esto ocasiona despolarización de la célula beta. La despolarización de la célula beta abre canales de calcio que ocasionan la entrada de calcio y esta entrada de calcio recluta gránulos secretorios que ocasiona la liberación de insulina. Entonces, en general, se inhibe un canal de potasio dependiente de ATP con el aumento de la glucosa y eso explica cómo la glucosa favorece la liberación de insulina. Hay otros estímulos que favorecen la liberación de insulina. Tenemos por un lado a la colecistocinina y la acetilcolina, los cuales van a favorecer también la translocación de insulina, y algunas otras moléculas como el glucagón puede inhibir la producción de insulina per se, ¿sale? Entonces, el glucagón, perdón, puede favorecer como tal la liberación de insulina, por ejemplo, en algunos estímulos importantes que vamos a ver un poco más adelante, o algunos otros agonistas alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos que pueden actuar en diferentes pasos para favorecer la liberación de insulina. Pero el paso fundamental se da a través del metabolismo de glucosa que aumenta el ATP, inhibe un canal dependiente de ATP, se despolariza la célula y favorece la liberación de insulina. Entonces, el principal estímulo que libera insulina va a ser la presencia de glucosa, ¿sale? Entonces, la insulina, aquí esto está mal, la insulina es una hormona sobre todo anabólica. Entonces, es una hormona anabólica por excelencia. ¿Qué significa eso? Va a favorecer que se rellenen las reservas energéticas del organismo. Esta hormona peptídica va a ocasionar, por lo tanto, que se guarde glucosa, que se guarden lípidos, que se guarden proteínas, ¿sale? Se va a producir a través de la célula beta pancreática en respuesta a los niveles de glucosa, ¿sale? Cuando nosotros tenemos un aumento de los niveles de glucosa, se va a liberar insulina. Esto se da debido a que el metabolismo de glucosa inhibe el canal de potasio dependiente de ATP, lo cual ocasiona una liberación de insulina. Entonces, la insulina depende de si estamos comiendo o no. Entonces, cuando consumimos alimentos, hay mayor nivel de glucosa y por lo tanto mayor nivel de insulina. Durante el ayuno no consumimos glucosa y por lo tanto los niveles de insulina van a estar bajos. Entonces, los niveles de insulina dependen de la ingesta de glucosa. Pero como vamos a ver, en realidad no solamente dependen de los niveles de glucosa, sino de cómo se está dando esa glucosa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, consumimos glucosa de forma intravenosa, vamos a tener que el pico de insulina no va a ser tan marcado. Pero si nosotros tomamos glucosa por la vía oral, el pico de insulina va a ser muy grande. A esta diferencia entre el consumo intravenoso de glucosa o el consumo oral de glucosa se le llama efecto incretina. Es decir, cuando la glucosa se da por vía oral, se libera un mediador
que se llama incretina, que va a favorecer una mayor liberación de insulina en respuesta a una carga oral de glucosa. Entonces, cuando nosotros tenemos una carga oral de glucosa, las células L del intestino liberan GLP-1. GLP-1 y GIP, que es el péptido similar a glucagón 1 y el péptido insulinotrópico, van a activar a las células beta pancreáticas para favorecer mayor liberación de insulina. Entonces, tanto GLP-1 como GIP van a ser secretagogos de insulina y se conocen como incretinas. Para recapitular, cuando tenemos una carga oral de glucosa, pero no cuando esta carga es intravenosa, es decir, solo con la carga oral, llega la glucosa a las células L del duodeno, se libera GLP-1 y GIP, y esto potencia la liberación de insulina. Por lo tanto, cuando consumimos glucosa por vía oral, vamos a tener mayor liberación de insulina que cuando nos la dan por vía intravenosa, y esto se debe a las incretinas. Las incretinas son dos, GLP-1 y GIP. ¿Sale? Vamos a ver también que GLP1 y GIP van a ser metabolizados por la dipeptidilpeptidasa tipo 4, por lo cual rápidamente cuando se da una carga oral se liberan estas dos, activan la liberación de insulina y DPP4 se encarga de inhibir la producción de insulina. DPP4 es el blanco farmacológico de las gliptinas, mientras que GLP1 y GIP, sobre todo GLP1, tienen un grupo farmacológico que son los análogos de GLP-1, como exenatide, liraglutide y semaglutide, que pueden favorecer también una mayor secreción de insulina. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿qué es lo que la insulina va a estar haciendo? Esto va a depender de diferentes puntos donde va a estar actuando la insulina en general. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la insulina durante una respuesta importante, va a actuar a través de un receptor acoplado a tirosina sinasa. Entonces se une la insulina al receptor de tirosina sinasa y la unión de este receptor ocasiona que los residuos de tirosina sinasa se fosforilen. Esta fosforilación recluta una cadena de proteínas, que ahorita nada más les presento aquí esquemáticamente, que va a ocasionar diferentes efectos que va a estar haciendo la insulina en diferentes tejidos. En general, hay tres tejidos que se conocen como dependientes de insulina: el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Le llaman tejidos dependientes de insulina porque requieren de la insulina para captar glucosa, mientras que los otros tejidos no lo necesitan. ¿Cómo es que estos tejidos captan glucosa de forma dependiente de insulina? Bueno, se une la insulina a su receptor, esto ocasiona el reclutamiento de diferentes mediadores hormonales y esto va a ocasionar que eventualmente se reclute hacia la membrana celular un transportador que se llama GLUT4. Entonces, si no hay insulina, no hay GLUT4. Entonces, GLUT4 necesita de la insulina para poder captar glucosa en estos tres tejidos. Por lo cual, nosotros vamos a tener diferentes acciones de la insulina dependiendo del tejido. Entonces, por ejemplo, en el hígado, ¿qué va a hacer la insulina? La insulina se une a su receptor y va a ocasionar que se exprese GLUT4. GLUT4 va a poder ser captado, por lo tanto, por el hepatocito y llevar a cabo diferentes procesos. Pero la insulina va a hacer diferentes cosas. En general, la insulina activa la síntesis de glucógeno. Entonces va a ocasionar que la glucosa se almacene en el hígado como glucógeno. Y asimismo va a activar la formación de ATP a través de la glucólisis y la formación de lípidos a través de la lipogénesis. Entonces, la insulina favorece glucogénesis y lipogénesis. Por lo tanto, acumulación de lípidos, acumulación de glucógeno, glucólisis, y va a inhibir los procesos de formación de glucosa, por ejemplo, glucogenólisis y gluconeogénesis. En el músculo pasa lo mismo, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la lipogénesis y disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Mientras que en el tejido adiposo se va a potenciar sobre todo la lipogénesis y se va a potenciar sobre todo la glucólisis. Entonces, la glucosa favorece captación de glucosa, la insulina favorece captación de glucosa a través de GLUT4 y favorece glucogenogénesis, lipogénesis y disminuye la glucogenólisis. ¿Sale? Vamos a tener que la insulina va a tener efectos directamente opuestos
a lo que va a tener el glucagón, ¿sale? Mientras que la insulina va a favorecer la síntesis de glucógeno, el glucagón va a favorecer lo opuesto. El glucagón va a favorecer glucogenólisis, ¿sale? Y va a favorecer sobre todo la lipólisis. Entonces, mientras la glucosa favorece lipogénesis, el glucagón favorece lipólisis, ¿sale? Mientras la insulina favorece glucogenogénesis, el glucagón va a favorecer glucogenólisis. Entonces, el glucagón lo que busca es aumentar los niveles de glucosa, generalmente durante el ayuno, mientras que la insulina busca la captación periférica de glucosa, sobre todo por hígado, por músculo y por tejido adiposo. Otra diferencia importante entre la insulina y el glucagón es que el glucagón va a actuar a través de un receptor acoplado a proteína G. Entonces, el glucagón actúa en un receptor acoplado a proteína G. Aquí tenemos el mecanismo. Se une el glucagón, proteína acoplada a un receptor acoplado a proteína GS y va a favorecer activación a través de pKa. Entonces, glucagón favorece glucogenólisis, gluconeogénesis y lipólisis. ¿Todo para qué? Con el objetivo de aumentar los niveles de glucosa sérica. Otra cosa que hace el glucagón es que aumenta la producción de cuerpos cetónicos. Esto puede ser un problema, porque por ejemplo en las personas con diabetes, el exceso de glucagón ocasiona cetoacidosis diabética, ¿sale? Entonces el glucagón se opone en general a lo que está haciendo la insulina, mientras que la insulina busca captar glucosa y disminuir los niveles séricos de glucosa, el glucagón busca aumentar los niveles de glucosa. ¿Cómo aumentamos los niveles de glucosa? Rompiendo glucógeno con glucogenólisis, produciendo glucosa con gluconeogénesis, rompiendo lípido con lipólisis y favoreciendo formación de otros productos alternativos como los cuerpos cetónicos que también van a favorecer un mayor metabolismo, ¿sale? Entonces, el páncreas endocrino va a poder actuar a través de diferentes mecanismos. Un mecanismo que es reducir la glucosa sérica, que es por insulina, la célula beta pancreática, y un mecanismo de aumentar los niveles séricos de glucosa, que es el glucagón, a través de la célula alfa pancreática, ¿sale? Con esto concluimos la evaluación del páncreas endocrino. Ahora, el tejido adiposo va a entrar directamente también con cómo regulamos la ingesta, ¿sale? Grosso modo, nosotros vamos a ver que la ingesta se va a modificar por diferentes parámetros, pero uno de los principales parámetros proviene de la regulación en el hipotálamo. Entonces, en el hipotálamo tenemos dos núcleos importantes que regulan la ingesta. El núcleo lateral del hipotálamo causa hambre, lo cual se llama estímulo anorexigénico, mientras que el núcleo ventromedial causa saciedad. Ahora, vamos a tener dos principales hormonas que van a actuar directamente en estos centros hormonales, que son la leptina, que es secretada por el tejido adiposo, y la insulina, que es secretada por el páncreas. Entonces, cuando nosotros comemos una carga oral de glucosa, se libera insulina. Y la insulina tiene el efecto agudo de inhibir el hambre, ¿sale? A largo plazo se empiezan a acumular lípidos en el tejido adiposo y se produce leptina, la cual también ocasiona saciedad. Entonces, vamos a ver que estos estímulos de leptina e insulina son integrados en el núcleo arcuato y van a ocasionar saciedad y van a inhibir el hambre. Estos estímulos se van a dar a través de diferentes mediadores. ¿Qué estímulos favorecen la saciedad? Bueno, tenemos a la propiomelanocortina, a el gen relacionado a cocaína y anfetamina y alfa-MSH. Estos tres mediadores se le llaman mediadores anorexigénicos: propiomelanocortina, transcripto relacionado a cocaína y anfetamina y alfa-MSH. Mientras que los estímulos que inhiben el hambre van a ser mediados por 3 o 4 moléculas esenciales. El péptido relacionado a GUTI, que es AGRP, neuropéptido Y y orexina B. AGRP, neuropéptido Y, orexina B y la hormona concentradora de melanina se le llaman hormonas orexigénicas porque causan hambre, ¿sale? Mientras que POMC, CART y alfa-MSH se le llaman moléculas anorexigénicas porque inhiben hambre, ¿vale? Estos estímulos
van a participar en la regulación de la ingesta a corto y a largo plazo y van a ser los mediadores que van a modificar la respuesta de leptina e insulina que van a integrar que se tenga o no se tenga apetito. Pero bueno, nosotros vamos a ver que el tejido adiposo tiene como unidad funcional al adipocito. Tenemos tres tipos de adipocitos: el adipocito blanco, cuya principal función es almacenar lípidos; el adipocito pardo, cuya principal función es la termogénesis; y el adipocito beige, que es un intermediario entre tejido adiposo blanco y pardo, donde vamos a tener la transición de tejido adiposo hacia pardo, y eso se le va a llamar tejido adiposo beige. Vamos a ver que el tejido adiposo pardo, perdón, el tejido adiposo en general también va a variar de acuerdo a su localización. Subcutáneo es el que se encuentra directamente debajo de la piel. Visceral es el que se acumula alrededor de los órganos y sobre todo a nivel del abdomen. Y ectópico es el tejido adiposo que se acumula fuera de donde normalmente se acumula el tejido adiposo y que sobre todo puede ocurrir a nivel del hígado y a nivel del páncreas. Ahora, este tejido adiposo hoy se reconoce como un órgano endocrino. Produce hormonas que se llaman adiposinas y estas adiposinas van a tener diferentes funciones. Vamos a ver entonces que los adipocitos blancos van a tener la clásica morfología del tejido adiposo. Van a tener esta gota lipídica central y este núcleo excéntrico, y van a tener sobre todo la función de almacenamiento de energía y la producción de hormonas. Mientras que el tejido adiposo pardo va a producir una molécula que se llama UCP1, que también se llama termogenina. Va a tener una alta cantidad de mitocondrias y su principal función va a ser termogénica a través de la acción de una molécula que se llama FGF21, que es una hormona producida en el hígado que va a favorecer la pardificación del tejido adiposo. El tejido adiposo beige es algo intermedio. Son adipocitos blancos que se empiezan a transicionar hacia adipocitos pardos y que empiezan a expresar UCP1, ¿sale? Vamos a ver que el tejido adiposo va a tener diferentes funciones también dependiendo de cómo se expanda. Hay una expansión hiperplásica del tejido adiposo, donde lo que tenemos es que aumenta la cantidad de adipocitos. Cuando aumenta la cantidad de adipocitos, esto se considera metabólicamente favorable, ¿sale? Esto se da sobre todo porque no libera ácidos grasos libres hacia la circulación. Mientras que cuando el tejido adiposo pardo crece, el tejido adiposo, perdón, crece en tamaño, vamos a tener hipertrofia del tejido adiposo. Cuando los adipocitos aumentan en su diámetro, son disfuncionales y pueden ocasionar la producción de citocinas proinflamatorias y adiposinas que son metabólicamente adversas, ¿sale? Vamos a ver que nuestros adipocitos van a producir diferentes moléculas que van a ser llamadas adiposinas. Tenemos, por ejemplo, la adiponectina, que favorece una mejor homeostasis de glucosa, mejor sensibilidad a la insulina y catabolismo de ácidos grasos. Tenemos a la leptina, que está involucrada, como vimos hace un momento, en el balance energético y en particular en la regulación de la ingesta. Y algunas otras moléculas como resistina, que disminuye la acción de la insulina, y la bisfatina, que favorece secreción de insulina. Pero en particular me quiero enfocar en tres hormonas principales: la leptina, la adiponectina y FGF21. La leptina se produce exclusivamente por los adipocitos y va a favorecer disminución del apetito, un aumento en el gasto energético y una disminución en la resistencia a la insulina. A nivel periférico, además, va a disminuir la secreción de insulina y disminuir la aterogénesis. Adiponectina, sobre todo, se va a liberar en el tejido adiposo. Va a disminuir inflamación, aumentar sensibilidad a la insulina y disminuir la gluconeogénesis. Por lo tanto, va a ser una hormona metabólicamente benéfica. FGF21 se va a producir en el hígado, pero también en el tejido adiposo pardo. Y lo que va a hacer es que va a aumentar la gluconeogénesis hepática, va a aumentar la oxidación de ácidos grasos, va a aumentar la cetogénesis y va a aumentar la sensibilidad a la insulina. En el tejido adiposo pardo va a favorecer sobre todo una mejor homeostasis de glucosa y disminuir el efecto cardiovascular adverso que puedan dar diferentes lipoproteínas. Aquí tenemos una lámina que nos muestra cómo se puede regular la ingesta a través de diferentes parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ingesta de comida y tenemos que el principal estímulo que favorece la ingesta de comida es la grelina. La grelina aumenta la ingesta de comida, aumentando los niveles de colecistocinina, de GLP-1 y de neuropéptido YY. Este va a ser un estímulo que nos va a hacer aumentar la capacidad de comer, ¿no?
La grelina entonces va a favorecer estímulos orexinérgicos que van a favorecer la ingesta de alimento y ese alimento posteriormente va a ser almacenado en el tejido adiposo a través del adipocito. El adipocito va a liberar leptina y la leptina va a favorecer una saciedad a largo plazo. Cabe resaltar que en los pacientes con obesidad hay resistencia a la leptina, ¿sale? Mientras que en los pacientes con resistencia a la insulina y también con obesidad hay una resistencia a la insulina que va a tener un efecto directo en la lipogénesis y por lo tanto en la acumulación de lípidos en el tejido adiposo. Como habíamos mencionado hace un momento, las neuronas que están involucradas en estos parámetros son de dos tipos, las orexigénicas, que están mediadas por el péptido relacionado a Guti y el neuropéptido y las anorexigénicas, que están relacionadas con POMC y con CART. Con esto cubrimos en general la fisiología del tejido adiposo y del control de la ingesta. Y vamos a hablar brevemente de las hormonas sexuales. Entonces, las hormonas sexuales van a tener diferentes comportamientos dependiendo de si estamos hablando de hormonas sexuales en el hombre o en la mujer. Vamos a empezar platicando de las hormonas sexuales en la mujer. En particular, estas dos hormonas provienen también del colesterol y son el estradiol y la progesterona. En general, estos se van a regular a través del eje hipotálamo, hipófisis, gonadal, en el cual nosotros tenemos en el hipotálamo la producción de GnRH. GnRH va a favorecer la liberación de FSH y de LH, las cuales se llaman gonadotropinas, de la hipófisis. FSH y LH van a actuar en las células de la granulosa y en las células de la teca, ¿sale? Donde nosotros vamos a tener una liberación diferenciada de las hormonas. En las células de la teca, sobre todo, se van a producir andrógenos, como androstenediol y testosterona, mientras que en las células de la granulosa se expresa la enzima que es aromatasa. Aromatasa es esencial y se expresa en las células de la granulosa para producir estrógenos a partir de los andrógenos. Entonces, los andrógenos, tanto los que provienen de la suprarrenal, que son de hidroepiandrosterona y androstenediona, y los que provienen directamente de las células de la teca, que es androstenediol y testosterona, van a proveer estos andrógenos de la teca hacia la granulosa. En la granulosa se expresa aromatasa y es donde se puede producir estrona, estradiol y estriol, que son los estrógenos que van a participar directamente en las diferentes funciones. A esta interrelación que existe entre las células de la granulosa y las células de la teca se le llama teoría de dos células, dos gonadotropinas, ¿sale? Donde nosotros vamos a tener que la función en las células de la teca va a estar potenciado sobre todo por una mayor síntesis de andrógenos a través de la acción de las gonadotropinas y en las células de la granulosa va a haber sobre todo una mayor liberación de estrógenos. Algo importante es que la liberación de las gonadotropinas va a tener diferentes propiedades. Va a tener una liberación mensual, ¿sale? En la cual va a variar a lo largo del propio ciclo folicular asociado con cómo se da la proliferación de los folículos y del endometrio en el aparato reproductor femenino. Además, va a tener una función jerárquica, que es a través del eje hipotálamo con GnRH, hipófisis con FSH y LH, gonadal u ovárico en este caso, que es a través de las células de la teca y de la granulosa. Vamos a ver que la forma en que se regulan estas va a ser bastante diferente de cómo ocurre en otros ejes hormonales. Entonces, el hipotálamo produce GnRH, que hace que la adenipófisis libere LH, que sobre todo estimula la producción de andrógenos de las células de la teca. Estos andrógenos se van hacia la granulosa y eso favorece la producción de FSH. FSH en las células de la granulosa también favorece la producción de las inhibinas. Las inhibinas inhiben la producción de gonadotropinas. Y en una parte del ciclo ovárico, que es la ovulación, se producen las activinas, que las activinas ocasionan el pico de LH y un aumento ligero de FSH durante la ovulación. Entonces, las células de la granulosa, a través de las inhibinas, generan un ciclo de retroalimentación negativa, ¿sale? Mientras que una vez que se da la fase de la ovulación, se producen las activinas que generan ahora un eje de retroalimentación positiva que puede favorecer una mayor producción de LH.
Las células de la teca y la granulosa también pueden generar progestágenos, los cuales van a estar también involucrados en la proliferación del aparato reproductor femenino, ¿sale? Entonces, vamos a ver que en la fase folicular temprana, nosotros vamos a tener pulsos de LH que van a ocasionar ligeras oscilaciones en los, perdón, de GnRH que van a ocasionar ligeras oscilaciones en los niveles de LH. Mientras que en la fase folicular tardía, estos picos propiciados por un mayor nivel de estradiol van a ocasionar un pico importante de LH, ¿sale? Entonces, conforme varían los niveles de las diferentes hormonas sexuales, déjenme hacer un poquito más de zoom aquí, van a variar también las diferentes gonadotropinas. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo varían las diferentes hormonas a lo largo del ciclo menstrual. Entonces tenemos que al principio, durante la menstruación, tenemos niveles de LH, de FSH, estradiol, inhibina y progesterona, más o menos en niveles normales. Luego se da la fase proliferativa, y en la fase proliferativa tenemos niveles más o menos estables, pero que aumentan ligeramente de LH, y niveles de FSH que en general van disminuyendo. Pero lo que es marcado de esta fase proliferativa es cómo van aumentando los estrógenos. Cuando los estrógenos aumentan de manera marcada, vamos a tener que se va a dar el pico de LH. Este pico de LH se da por las activinas, sobre todo, en un ciclo de retroalimentación positiva que aumenta la producción de LH. Esto ocasiona la ovulación, y posterior a la ovulación vamos a tener una disminución de los niveles de estrógeno, pero un aumento de los niveles de progesterona. Vean que esa retroalimentación positiva es tanto en LH como en FSH, ¿sale? Después, en la fase lútea, vamos a tener nosotros aumentos de progesterona, cuya principal función es mantener el cuerpo lúteo, mientras que LH y FSH se disminuyen de manera importante. Y vamos a tener que el aumento de inhibina es el responsable de esta disminución. Entonces, tenemos que el estradiol ocasiona un pico que genera retroalimentación positiva para dar la ovulación, y posteriormente en la segunda fase predomina progesterona. Entonces, en la fase folicular predomina estradiol y en la fase lútea predomina progesterona. ¿Para qué aumenta el estradiol? Para el pico de LH. ¿Para qué aumenta progesterona? Para favorecer el mantenimiento del cuerpo lúteo, ¿sale? Aquí tenemos la función global de las células de la teca y de la granulosa. Las células de la teca, como había comentado hace un momento, producen andrógenos porque no tienen actividad de aromatasa. Estos andrógenos se van a pasar hacia las células de la granulosa, y en la célula de la granulosa que expresa aromatasa son las que van a producir estradiol. Además, las células de la granulosa van a producir inhibina, que inhibe la producción de FSH, y activina, que favorece una mayor producción de FSH, ¿sale? Los estrógenos van a tener diferentes funciones, ¿sale? Y esto explica mucho de lo que ocurre cuando los estrógenos, pues en realidad faltan. Entonces vamos a ver que los estrógenos van a tener diferentes acciones dependiendo de dónde están funcionando. Por ejemplo, a nivel cerebral, los estrógenos son neuroprotectivos, disminuyen la inflamación cerebral en general. Los estrógenos además son cardioprotectores, ya que disminuyen la actividad isquémica e hipertensiva. En la vasculatura, los estrógenos favorecen vasodilatación, además de que inhiben la respuesta de los vasos sanguíneos a los daños que ocurren durante la aterosclerosis. Otra cosa que hacen a nivel renal es que favorecen una mayor retención de sodio. Esto explica por qué con el uso de anticonceptivos puede existir retención de agua. En el tejido adiposo, los estrógenos favorecen una distribución, sobre todo inferior del tejido adiposo, y disminuyen la cantidad de tejido adiposo visceral. En las mamas, los estrógenos favorecen la proliferación del epitelio mamario, y en los ovarios, los estrógenos favorecen, sobre todo, la proliferación ovárica. En los huesos, los estrógenos favorecen sobre todo el crecimiento óseo y previenen la osteoporosis, mientras que en el músculo esquelético disminuyen la inflamación y el daño muscular. Entonces, en general, el estradiol es un factor protector en la mayoría de las mujeres, y esto se explica qué pasa cuando se da el síndrome menopáusico. Cuando se da el síndrome menopáusico hay una disminución de estrógenos, por lo cual hay crisis vasomotoras, que generalmente ocasiona además lo que generalmente se conoce como bochornos. Puede ocasionar además cambios en el estado de ánimo, pérdida de memoria, alteraciones en el sueño, pérdida de la libido y cefalea.
además de algunos factores asociados a la pérdida de la protección relacionada con los estrógenos. Puede ocasionarse distrofia o atrofia del epitelio vaginal, disminución en las secreciones vaginales, lo cual impide o afecta el coito, y puede haber una alteración vascular que favorezca un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de osteoporosis y de enfermedad de Alzheimer. ¿Sale? Ahora, sabemos que la fisiología endocrina en la mujer se modifica durante el embarazo, ¿sale? Si se llega a mantener un embarazo, vamos a ver que el cuerpo lúteo que se mantenía durante la fase lútea con una mayor producción de progesterona, vamos a tener que la progesterona va a estar aumentada y producida por la placenta durante el embarazo. Los niveles de estrógeno también producidos por la placenta van a estar muy aumentados en el embarazo. En particular, la progesterona favorece el mantenimiento de la placenta, sobre todo que se lleve a cabo una adecuada irrigación, e inhibe la contracción del útero para que se lleve a cabo un adecuado desarrollo fetal. Los estrógenos durante el embarazo lo que van a hacer es que favorecen el crecimiento uterino, favorece el desarrollo de los órganos fetales, además de que puede estimular el crecimiento de las mamas y facilitar la producción de leche, ¿sale? La placenta empieza a producir una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana. Esto se da después de la implantación. Favorece la función del cuerpo lúteo y además es esencial para el mantenimiento del embarazo temprano. De hecho, cuando se mide esta hormona, se puede detectar el embarazo. La gonadotropina coriónica humana además comparte la subunidad alfa con TSH, con LH y con FSH. Por lo tanto, para poder medirla con un marcador de embarazo, nosotros vamos a medir la subunidad o la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana. ¿Sale? Otras hormonas de relevancia durante el embarazo es la prolactina. Como vamos a ver, la prolactina empieza a aumentar conforme avanza el embarazo y es esencial para la producción de leche materna que se va a llevar a cabo durante la lactancia. Se produce además la relaxina, que la relaxina al principio es producida por el cuerpo lúteo y después por la placenta, y esta inhibe la contracción uterina. De hecho, aquí podemos ver cómo se mantiene alta y conforme se acerca el parto, la relaxina disminuye y por lo tanto puede favorecer el relajamiento del cérvix para llevar a cabo el trabajo de parto que eventualmente va a ser necesario, ¿sale? Y finalmente la oxitocina, que es producida por el hipotálamo y almacenada en la neurohipófisis, se libera una vez que se acerca el trabajo de parto debido a que va a estimular contracciones uterinas al producir una mayor cantidad de prostaglandinas, ¿sale? Entonces, vemos que nosotros tenemos que la producción de hormonas sexuales en las mujeres, pues va a tener actividad cíclica, va a tener diferencias en el ciclo de la vida, por lo tanto, en las mujeres menopáusicas se va a disminuir la producción de hormonas sexuales y que va a tener diferencias importantes una vez que se lleva a cabo el embarazo, ¿sale? En hombres vamos a tener una función ligeramente distinta. Seguimos teniendo un eje hipotálamo, hipófisis, gonadal. Nada más que aquí, en lugar de tener nuestras células de la teca, que son las que producen andrógenos, vamos a tener a las células de Leydig. Las células de Leydig se estimulan por la LH producida en la adenipófisis para producir andrógenos, mientras que las células de Sertoli, a través de FSH, van a producir sobre todo espermatozoides a través de la espermatogénesis y van a favorecer la producción de la proteína de unión andrógenos, que es como van a viajar los andrógenos directamente hacia otras partes del organismo. ¿Sale? Entonces, LH en los hombres favorece sobre todo producción de testosterona, mientras que FSH favorece sobre todo la espermatogénesis. Tenemos que los niveles de testosterona van a variar en los hombres dependiendo del punto de la vida donde se encuentren. En general, después del nacimiento van a presentarse un pico en el desarrollo temprano, pero después se van a mantener bajos hasta que se da la pubertad. Una vez que se llega a la edad adulta, se mantienen unos niveles altos de testosterona y estos bajan después de la senescencia, ¿sale? Vamos a tener que la testosterona después se puede procesar hacia dihidrotestosterona, que es la forma más activa de testosterona. Esto necesita de la acción de la 5-alfa reductasa. La dihidrotestosterona tiene 20 o 50 veces más acción
que la testosterona y es responsable de muchos de los efectos importantes de la testosterona, como el engrosamiento de la voz, el crecimiento prostático y el crecimiento de los órganos sexuales secundarios. ¿Sale? Si nosotros inhibimos a la 5-alfa reductasa, por ejemplo, con fármacos útiles para tratar la hiperplasia prostática, nosotros vamos a tener menores niveles de dihidrotestosterona y por lo tanto podemos tener efectos opuestos. Por ejemplo, la dihidrotestosterona ocasiona el patrón de calvicie que es muy característico en los hombres. Entonces, puede ser usado los inhibidores de 5-alfa reductasa para disminuir la calvicie con patrón masculino. Además, la dihidrotestosterona favorece crecimiento prostático, entonces los inhibidores de 5-alfa reductasa pueden disminuir el tamaño prostático. La testosterona actúa en diferentes órganos. Por ejemplo, en el cerebro puede aumentar la libido, causar agresión y afectar la cognición, ¿sale? En la piel, la dihidrotestosterona sobre todo ocasiona una distribución de mayor vello facial y una menor proliferación de pelo en algunas secciones, lo cual se llaman patrones de calvicie masculino, ¿sale? En el músculo hay un aumento en el volumen muscular y en la fuerza. En el hígado, una mayor síntesis de proteínas, una menor cantidad de tejido adiposo, que es muy particular en los hombres, sin embargo, una mayor acumulación de tejido adiposo a nivel visceral, ¿sale? Un desarrollo de órganos sexuales secundarios, sobre todo crecimiento del pene, espermatogénesis, crecimiento prostático y mayor función prostática, ¿sale? Y en el hueso va a favorecer el cierre de las epífisis distales y entonces va a ser un marcador de cuándo se debe determinar el crecimiento lineal, ¿sale? Y va a mantener sobre todo la densidad mineral ósea. Con esto terminamos el repaso general de la fisiología de las hormonas sexuales masculinas. Y finalmente vamos a platicar brevemente de los ritmos circadianos para poder terminar con esta idea. Y bueno, los ritmos circadianos nos hablan de cómo se da la integración de todos estos diferentes ciclos hormonales de acuerdo a nuestra relación con la luz del día. Tenemos nosotros que los seres humanos vamos a expresar diferentes tipos de cronotipos, en la cual nosotros vamos a tener diferentes preferencias o comportamientos dependiendo del momento del día. De esto se va a derivar algo que se llama un ritmo circadiano, que el ritmo circadiano determina a través del ciclo de luz-oscuridad nuestro patrón de consumo de alimentos, nuestras actividades y cómo éstas se van a relacionar con nuestros procesos metabólicos. Todo esto está regulado por una estructura en el epitálamo que se llama glándula pineal. La glándula pineal en organismos filogenéticamente inferiores está relacionada con ciclos reproductivos estacionales, pero en los seres humanos es el centro que produce melatonina. La melatonina es una hormona que deriva del triptofano y que se regula a través de la vía retinohipotalámica. Tenemos nosotros que la luz va a activar a la melanopsina, la cual va a favorecer la generación de una despolarización retiniana que genera un asa directa hacia el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático va a favorecer después una activación del sistema nervioso simpático y la norepinefrina inhibe la producción de melatonina. Entonces, en presencia de luz, nosotros tenemos una respuesta simpática del núcleo supraquiasmático que inhibe la producción de melatonina. Entonces, cuando hay luz, no hay melatonina. Cuando no hay luz, sí hay melatonina. Entonces, la melatonina se produce sobre todo en la noche. La melatonina tiene efectos inmediatos que ocurren sobre todo en la noche, efectos retardados que ocurren sobre todo en el día y efectos estacionales, además de tener efectos antioxidantes a través de su receptor de tipo MT3. Vamos a tener que la melatonina va a poder tener un papel importante dependiendo de cómo se lleve a cabo su función. Por ejemplo, la melatonina puede actuar como un antioxidante, disminuyendo la reactividad a oxidantes y con ello favoreciendo una menor inflamación y una menor propensión a cáncer. Pero en sus otros dos receptores, que son los receptores MT1 y MT2, vamos a tener diferentes papeles de la melatonina. La melatonina va a controlar los ritmos circadianos, es decir, cuándo ingerimos comida, cuándo hacemos ejercicio, cuándo se da la mejor función reproductiva. Además, a través de su receptor MT1 en su función MEL-A2, va a tener un efecto de vasoconstricción. Hay vasoconstricción para retener calor. Esta termorregulación es esencial para inducir el sueño, ¿sale? Vamos a tener que también a través de su receptor MT2 favorece vasoconstricción y por lo tanto mayor termorregulación, mientras que en su receptor MT3
va a actuar sobre todo a través del sistema quinona reductasa, favoreciendo actividad antioxidante y antitumorogénica, ¿sale? Entonces tenemos que la melatonina va a participar en diferentes procesos. Va a regular sobre todo la forma en que nuestros ritmos circadianos llevan a cabo nuestro metabolismo, la forma en que respondemos a la luz y la forma en que nosotros respondemos a diferentes estímulos metabólicos que se puedan presentar a lo largo del día. Como había comentado hace un momento, en la glándula pineal el triptofano se va a convertir en melatonina. Triptofano se puede empezar a procesar hacia serotonina, la cual después puede producir hacia melatonina, y la norepinefrina va a regular la enzima arilaquilamina N-acetiltransferasa. Norepinefrina inhibe a esta enzima y por lo tanto disminuye la producción de melatonina. Entonces, la vía retinohipotalámica explica que cuando hay luz no hay melatonina. Cuando hay oscuridad, sí hay melatonina. La melatonina sirve sobre todo para inducir el sueño a través de ser un termorregulador que ocasiona vasoconstricción y una regulación de los ritmos circadianos en diferentes niveles. Con esto terminamos de hacer este repaso que tratamos de hacer de la manera más completa y eficiente de fisiología endocrina y espero que les haya sido de mucha utilidad para poder repasar en general sobre todos sus temas. Recuerden que si requieren más detalles de alguno de estos sistemas, pueden encontrar los videos de cada uno de estos sistemas de manera individual en este canal de YouTube. Muchas gracias, chicos, que tengan muy buen día.